Que Dios les bendiga, mis queridos hermanos y amigos. En este momento les doy la bienvenida a este nuevo programa de Vidas con Propósito. En este momento tenemos un tema muy importante, muy interesante, que es el etnocentrismo. Y vamos a pensar en ese momento que cuál es la acción del Espíritu Santo en las misiones. Una temática muy importante para que cada día podamos enriquecer nuestro conocimiento en la misión transcultural, de llevar este mensaje a los etnias, que serían las diferentes culturas. En San Mateo 24:14 dice, y será predicado el evangelio a todo el mundo para testimonio a todas las naciones antes del fin. Y hoy tenemos un invitado muy especial. Tenemos el honor de tener aquí al pastor misionero Luis Alonso Remache, pastor de la ciudad de Atuntaqui, en Ecuador. Por favor, pastor, puede saludar a la audiencia. Amén, amén. El Señor Jesús les bendiga. Bueno, quiero expresar mi agradecimiento en primer lugar al Señor Jesucristo, al dueño de nuestra vida, por regalarnos esta bendición, estos espacios de compartir la palabra del Señor. Y bueno, agradecer a Dios, a mi hermana Sonia Altamirán, a mi hermana Sara. Qué bendición. Saludarles desde acá del Ecuador. Me siento muy contento de saber que hay esa disposición en el corazón de nuestras hermanas de llevar el Evangelio, la palabra del Señor, a través de estos espacios. Y bueno, feliz de haber aceptado esta invitación y contento de poder servir al Señor. Estamos a sus órdenes, mis hermanos. Aleluya, gloria al Señor Jesús. Sí, pastor, bienvenido a este programa. Qué privilegio, vuelvo y repito. Vamos a comenzar. Voy a comenzar con la primera pregunta, pastor. ¿Qué le parece? Amén, amén. Para muchas personas que no conocen, yo quisiera que usted diera una breve explicación de lo que significa el etnocentrismo. Amén, mi hermana Sonia, muchas gracias. Aleluya. Bueno, esta palabra etnocentrismo es una palabra que dentro de la misionología se escucha para referirse a ese sentir o ese sentimiento de que mi etnia es la más importante que todas las demás. Es decir, cuando hablamos de etnocentrismo, nos referimos a eso de que mi cultura, mi forma de vida es superior a las demás. Eso el etnocentrismo viene de etnia, de etnos, casi como decir de un ego, de un ego. Este elemento etnocentrismo aparece mucho en los primeros 30, 40 años de la iglesia primitiva en Jerusalén. La iglesia primitiva se tropezó, podríamos usar así ese término, con este elemento que de alguna forma tuvieron que el Señor intervenir para educar a la iglesia primitiva para que pudieran salir de este elemento que al inicio de la obra del Señor se toparon nuestros hermanos. Y por eso es que cuando hablamos de etnocentrismo nos referimos a esa actitud de pronto de repudiar a las demás formas de cultura. Sí, llámese morales, religiosas, sociales, estéticas. Es decir, como para ir ejemplificando, de pronto decir, mi comida es la mejor de todo el mundo, no existe otra mejor. Y esa forma de pensamiento, de alguna forma, estuvo presente en la iglesia primitiva, en nuestros hermanos del pueblo de Israel, en este caso la iglesia primitiva, en los judíos. Y eso hizo que la iglesia al principio se concentrara masivamente todo su accionar, su desarrollo, solo en Jerusalén, hasta después de los primeros 15 años en donde ya se abrieron, pero Dios tuvo que intervenir para concientizar y educar. El Espíritu Santo vino a educar al pueblo judío para que pudieran salir de ese pensamiento etnocentrista
que hubo en los primeros años de la iglesia primitiva. Entonces, el etnocentrismo puede muchas veces hasta convertirse en un problema en el desarrollo de la misión. Por eso es importante, porque esto indica que a veces se presentan hasta prejuicios de carácter racial, de carácter cultural. Entonces, es importante detenernos a analizar que el etnocentrismo sí juega un papel muy determinante si no se lo sabe manejar. Los misioneros, quienes hemos tenido la oportunidad de salir del país, nos hemos topado con esto, con este elemento, y hasta cierto punto ha sido un choque, porque como estamos nosotros acostumbrados a una forma de vida y salir a otro contexto, hemos tenido que ser guiados por el Señor para no llevar culturas, sino llevar el Evangelio, que trasciende. Aleluya, gloria al Señor Jesús. Sarita también tiene una pregunta. Amén. Dios les bendiga a todos los que nos están siguiendo en este programa Vidas con Propósito. Saludo y agradezco al pastor que ha aceptado la invitación, Pastor Luis Alonso Remarche. Saludo a mi hermana Sonia, creadora de este programa. Aleluya. Y pastor, queríamos saber, en el tiempo que usted fue misionero, ¿cuáles fueron las controversias que usted tuvo al predicar la doctrina de Jesucristo? Amén, gracias mi hermana Sara. Bueno, en cuanto al trabajo de predicar el Evangelio, en realidad la palabra de Dios tiene algo poderoso y es que esta trasciende culturas. Muchas veces el problema está en nosotros cuando nos encerramos en una forma de pronto de hacer metodologías de evangelismo, pero en realidad desde nuestra experiencia de vida misionera durante 5 años y 6 meses en el país de Venezuela, nos encontramos, sí, con diferentes formas de culturas, idiosincrasia, alimentación, pero en realidad la experiencia de pronto más complicada fue en nosotros desprendernos primero de aquello con lo que habíamos ya vivido durante muchos años. Porque cuando uno llega a otro país, uno, como dice la palabra del Señor, el apóstol Pablo dijo, a los judíos me echo a los judíos, con tal de ganarlos a todos. Es decir, que el misionero que tiene que enfrentarse con estas realidades, en ese momento debe de alguna forma hacer a un lado cualquier situación de nacionalismo o de pronto de ser muy patriota, exacto, y es más bien nosotros tener claro que esta palabra, este evangelio que nosotros compartimos, es una palabra que va más allá de cualquier pensamiento o cultura, porque el evangelio es poder de Dios para cambiar al hombre, para transformar al hombre. Amén. Gloria al Señor Dios. Gracias. Sí, es muy importante, pastor, saber esta parte, ¿no? Porque cada país tiene sus costumbres, tiene sus hábitos, ¿no? Entonces uno siempre va con esa idea de que ellos son los que tienen que o sea, cambiar, son ellos los que tienen, porque la palabra de Dios dice así, que se conviertan ellos a ti, mas tú no te convertirás a ellos. Por eso Pablo usó esa palabra, ¿no? Y dijo que él se hacía hasta judío con tal de ganar más almas. Entonces ese era su misión. Y yo creo que a cada uno de nosotros por eso está siempre la fuerza del Espíritu Santo, como usted dice, pastor, que trasciende a toda actitud, a toda ideología, porque hay muchas partes, ¿no? Que hablan que, por ejemplo, le pongo un ejemplo, ¿no? De que, ¿a usted qué le parece si usted va a predicar en una casa donde ya, así como a Cornelio, ¿no? Dios ya le mandó a llamar a que viniera porque él era un hombre justo. Él era un hombre justo que hacía limosnas. Bueno, estaba en la norma como Dios quería, ¿no? Entonces, ¿qué le parece, pastor, de que hay partes donde sí está predicado el nombre, lo que nos tocó a nosotros? Allá en la Sicilia había una parte que la Biblia habla donde dice que es Siracusa, donde estuvo Pablo.
ahí había iglesias por todas partes, iglesias del nombre de Jesucristo, pero lo que no sabían era la doctrina, ¿no? La doctrina de la santidad, que es la que más, ¿no? Hay más problemas, ¿no? De que el hombre se está siempre con su ideología humana, quiere hacer siempre las cosas como su voluntad, ¿no? ¿Usted qué opina de que un día usted se va y después de comer, dice, esta es mi costumbre, tengo que tomar, o sea, le brindan cerveza, porque esa es la costumbre, después una cerveza, el vino, que es una costumbre ya innata de generación en generación. ¿Usted qué opina, pastor, en eso? ¿Usted qué haría? Bueno, mi hermana, gracias por la pregunta. Sí, como le decía yo hace un momento, este elemento del etnocentrismo es un problema interno en la persona cuando él considera que lo que él ha vivido o él se encierra en un pensamiento de pensar que lo que él ha vivido es todo. Por eso, cuando uno sale a la misión, se encuentra, por ejemplo, mire, en mi caso, salí a Venezuela y me encontré que con el 80% de la población venezolana ya había sido evangelizada, claro, por otras denominaciones. Nos encontramos que el 80% decían, yo soy cristiano. Y entonces llevaban ellos una vida cristiana muy liberal, en donde ellos no estaban acostumbrados a querer ser pastoreados, a querer tener un lugar donde congregarse. Y entonces ellos habían adoptado costumbres ya de pronto. Esta es mi forma de vivir la vida cristiana. Entonces también el etnocentrismo, entonces, de alguna forma encierra a las personas, se crea como una muralla en el pensamiento de cada persona para no poder avanzar. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de las costumbres o de los pueblos, por ejemplo, en Venezuela hay la costumbre muy fuerte de que ellos, por ejemplo, hablando de la forma de dirigirse a las personas, es decir, nosotros somos muy liberales. Me topé con un caso, por ejemplo, en la ciudad de Maracaibo, que es la segunda ciudad más importante de Venezuela, en donde si nosotros, los maracuchos, llaman ellos, tenemos una forma explosiva de decir las cosas, una forma de pronto de tratar a las personas muy liberal, casi que sin tapujos, sin de pronto casi con educación, porque así somos los maracuchos. Se habían creado en su mente una forma de pensar que así debe ser y así no nos va a cambiar nadie. Entonces, cuando llega el Evangelio, cuando comenzamos a hablar la palabra de Dios y el buen testimonio de quien la está compartiendo, eso genera entonces primero una concientización de ellos. Y resulta, mi hermana Sonia, que Dios a través de su palabra empieza a generar en ellos una convicción, porque aquí quien hace la obra es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que convence a las personas cuando ellas están en un error. Por eso es que la misión sin la intervención del Espíritu Santo no va a tener éxito. Recuerde usted que la iglesia primitiva, quien inició la labor para llevar la palabra de Dios fuera de los contornos de Jerusalén, fue el Espíritu Santo que habló a Felipe para que se vaya al eunuco, para que se acerque al eunuco. Fue el Espíritu Santo que hace que estas personas que de pronto tenían un pensamiento único de que, por ejemplo, el apóstol Pedro dijo esto. Él dijo, hablar con un judío es abominable para mí. Reunirme con un gentil, para mí, con un gentil es abominable para mí. Alimentarme de lo que comen los gentiles no es para mí. Pero fue el Espíritu Santo que le ayudó a entender y que le hizo abrir su conocimiento con respecto al pensamiento de Dios. Entonces, mi hermana, mire usted que la palabra de Dios, el Espíritu Santo, es lo que trasciende y hace que las personas empiecen a ver las cosas de una manera diferente, de una manera que cambia su pensamiento. Por eso es que esta obra la hace el Espíritu Santo de principio a fin. Él es el que convierte, Él es el que hace lo que nosotros no podemos. Por eso la necesidad de la misión es que el Espíritu Santo en la vida de la iglesia esté fluyendo.
esté allí, para que pueda trascender a todos estos pensamientos, culturas que hay en los corazones de todas las personas que de pronto se formaron así, creyeron que esto es lo nuestro y nosotros no vamos a cambiar. Aquí en el Ecuador también, por ejemplo, el etnocentrismo también es fuerte. Por ejemplo, el regionalismo. Dicen, no, aquí las sierras son mejor que los de la costa. La comida de la costa, algunos dicen mejor que los de la sierra. Entonces, cuando nos quedamos con esos pensamientos, nos encerramos y no podemos hacer la misión porque crea un prejuicio para no poder predicarle a los mismos compatriotas, pero que tienen otra forma de pensamiento. Pero el Espíritu Santo viene a romper esas barreras. El Espíritu Santo viene a abrir esos pensamientos para llegar con la palabra de Dios a todos estos lugares. Amén. Gloria al Señor Jesús. Es muy importante, pastor, convencernos más. No, yo digo, no es tanto una información, sino un convencimiento a cada persona. Porque nosotros cada día nos sentimos más convencidos de que es el Espíritu Santo que actúa en las personas. Porque uno puede ofrecerles maravillas y decirles, mira cómo hablan en tantas partes y dicen, mira, Dios te va a dar esto, te va a dar otro, la prosperidad, te va a dar, Dios es un Dios amoroso, no importa lo que tú hagas, Dios mira el corazón. Entonces nos estamos saliendo de los contextos de la palabra de Dios, como si Dios mandó a que se convirtieran. Salid de en medio de ellos, pueblo mío, no toquéis lo inmundo. Entonces, cuando el hombre mete la mano a su ideología, los pueblos se pierden. Entonces, no sé, pastor, en cuánto fue para usted quizás nos podría dar un ejemplo de cómo usted batalló en algo, tuvo algo fuerte que quizás le hizo pensar, no sé. Amén, mi hermana Sonia. Mire, le comento que en una ocasión de Caracas a La Guaira hay unos 30 minutos, que es un sector de costa, nos tocó ir a hacer una refán. Y en este sector donde nosotros íbamos estaba muy poblado de personas que manejaban el tema de la brujería, el santerismo le llaman en Venezuela. Y entonces nosotros fuimos porque un familiar de ellos se convirtió acá al Ecuador y nos pidió que fuéramos a compartirle la palabra de Dios, porque él ya le había dicho algo del Señor y bueno, estaba interesado. Y entonces cuando llegamos a casa comenzamos a hablar la palabra de Dios, del modelo de Dios que Dios originalmente estableció a través de su palabra desde el momento de la creación. El modelo de Dios es Dios, hombre y animal. Pero resulta que el enemigo vino a cambiar o a invertir ese modelo, hacerlo animal, hombre y Dios. Entonces comenzamos a hablar acerca del modelo de Dios para salvarnos, de cómo Dios salva a las personas. Y entonces empezamos a tocar el punto de cómo el rol que Dios le dio a cada uno, al hombre, a la mujer. Y inmediatamente la persona, una dama, dijo, yo eso sí no lo acepto, porque nosotros las mujeres también no podemos dejarnos pisotear, ni podemos dejarnos mandar por los hombres, porque también tenemos derechos. Entonces, mire, esta persona ya había generado en su mente un concepto, un criterio de que nosotros no nos vamos a dejar mandar de nadie, porque no queremos caer como ha caído otras naciones donde ha habido el machismo y todo eso. Entonces, mire lo poderoso que es Dios cuando se predica la palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo. Tomé un texto de la Biblia hablando acerca de cuando el Señor le trajo a Adán a Eva y le dijo, Adán dijo, esto es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne. Le dije que allí estaba el principio de igualdad de derechos que Dios tiene para el hombre y para la mujer, que Dios no había establecido como modelo superioridad ni del hombre ni de la mujer, sino más bien que tenían la misma dignidad, y que ese pensamiento que ella había acuñado, que había acogido por la sociedad de aquel pueblo, no era el modelo de Dios. Y entonces estábamos conversando cuando inmediatamente ella dijo, pastor, a la siguiente refán, digo, no he podido dormir toda la noche, pastor, con lo que usted me dijo.
no fuimos nosotros. El Espíritu Santo de Dios comenzó a obrar en la vida de esa persona, a hacerle concientizar de que efectivamente Dios estableció un modelo, solo que el hombre se ha encargado de invertir ese modelo y lamentablemente por eso vienen las consecuencias terribles para nuestra humanidad. Pero la misión es nuevamente llevar al hombre a volverse a Dios, a tener a Dios en primer lugar como lo más importante, como el modelo que Dios estableció, para que de esta manera entonces el hombre pueda alcanzar la gracia y la misericordia de Dios. Entonces, el Espíritu Santo es el que hace la obra en la misión. Por ello es que usted se da cuenta que el Señor le dijo, no se vayan de Jerusalén, sino quédense hasta que sean investidos del poder de lo alto. Estos hombres a quien el Señor preparó, capacitó durante estos 3 años de vida ministerial de nuestro Señor Jesucristo, ellos necesitaban algo más, y ese algo más era determinante, porque era el Espíritu Santo que convencía a las personas. Es más, el Espíritu Santo es el que llama, capacita y envía. El Espíritu Santo es el que toma la iniciativa. Yo siempre he dicho, no fue Felipe, el apóstol, no fue él que tomó la iniciativa de ir a donde esté el eunuco, fue el Espíritu Santo que le dijo que vaya hasta acérquese a él. Asimismo, la iglesia del Señor, el Espíritu Santo que mueve esta iglesia y es la que conoce los corazones, nos dirige, nos guía. Por ello, la vida de un ministro debe estar siempre marcada, direccionada por la dirección del Espíritu Santo. Por eso es que nosotros, pues, por la gracia de Dios, que hemos iniciado de esa manera, por la guía del Espíritu Santo para cumplir la misión. A veces hemos ido a otros lugares, de pronto humanamente nos hemos llenado de ese anhelo de ir a predicar, pero bueno, lo hemos predicado, pero cuando el Espíritu Santo nos guía, nos dirige, seguro allí el Señor tiene algo especial, porque es Dios que conoce los corazones y los pensamientos de los hombres. Aleluya, gloria al Señor, muy hermoso, muy claro su mensaje, pastor. Pero permítame un rato saludar a las personas que están conectadas, que la están mirando, que le están aplaudiendo. Gloria al Señor Jesús. También tenemos aquí a nuestro pastor Antonio Ponce, gloria al Señor Jesús. A nuestro pastor Carlos Carreño, que le está mirando, a nuestros hermanos María Mero, nuestra hermana Margarita Reyes, siempre le sigue saludando. Vemos aquí a Nurkia Morrell, a la esposa del pastor Manuel, está la hermana Janet Yan, se la está mirando. Samuel Cabezas también está en la directa mirándole, le saludan pastor de aquí de Bordillera, también está la hermana Madaí Guamán, está nuestra hermana Juanita Carrión, está Patricia Gina desde Perugia. Veo también a Alex, el hijo de Sarita. Gloria al Señor Jesús. Gracias, mis hermanos, por estar conectados aquí en esta directa. Y estoy muy contenta escuchándole aquí a nuestro pastor. Y bueno, y porque no tenemos mucho tiempo, queremos aprovechar, queremos escuchar aún muchas experiencias, porque esto es lo que nos da la vida, esto es lo que nos ayuda a seguir adelante. Quizás, Sarita, tú tienes alguna inquietud, también puedes. Sí, pastor, una curiosidad. ¿Cuántos años le sirvió como misionero? Amén, mi hermana. Sí, estuvimos 5 años y 6 meses. Gracias a Dios, Dios nos regaló la bendición. Fue realmente un milagro, les comento, porque, bueno, en mi corazón había el sentir de predicar la palabra del Señor, bueno, en todo lugar, pero el Señor comenzó a tratar conmigo acerca de las misiones extranjeras. Claro, uno no podía de pronto andar diciendo yo quiero ser misionero, ¿no? Pero estaba en mi corazón. Pero sí sucedió algo que recuerdo una tarde, me acerqué a mi esposa y le digo, corazón, le digo, he sentido de parte de Dios, si el Señor nos llamara a la obra misionera, ¿usted qué diría? Mi esposa me dijo, amén, mi hijo, donde el Señor nos envíe, esa es la voluntad de Dios. Y pasaron 15 días
y nuestros hermanos de la Junta Administrativa me llamaron. Y aunque ellos me llamaron con cierto, de pronto con esa inquietud, ¿será que el hermano Alonso acepta por la situación de Venezuela? Año 2017, el año en donde Venezuela estaba pasando una crisis tremendamente difícil, económica, donde muchos venezolanos estaban saliendo del país. Y bueno, pues, pero el Señor ya había tratado, por eso digo, la misión no nace en uno, es el Espíritu Santo de Dios que promueve, por eso la Biblia dice que toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Entonces, el Señor trató conmigo y yo, cuando ya me dijeron, pues, digo, amén, pastor, estamos a las órdenes. Y claro, al inicio, cuando fuimos, humanamente, claro, venía en nuestra mente, ¿y ahora cómo será? ¿Qué nos encontraremos allá? La situación nos dicen que es complicada, y sobre todo el tema de documentación, el tema de papeles, el tema de regularizarnos allá. Pero mire lo que hace Dios. Dios es, cuando Dios hace la obra, la hace completa. Cuando Dios llama, Él sabe lo que hace. Lo importante es obedecer. Y recuerdo mucho llegando al país, en esos días, pues nosotros nos acercamos al consulado para regularizar nuestra documentación. Nos dijeron que usted no puede regularizar porque usted está recién llegado, usted debe esperarse como mínimo los 3 meses. Y nosotros esperábamos entonces que pasaran los 3 meses, pero nos dijo un hermano pastor, si en estos meses usted no puede regularizarse, no va usted a poder obtener sus documentos aquí, va a ser muy difícil. Pero algo sucedió que una hermana nos dice, pastor, mire, vámonos al consulado. Yo le agendé una cita con la cónsul para explicarle su caso. Y recuerdo que la cónsul, que es sobrina de una hermana de acá, de una congregación de Quito, recuerdo que nos dijo, pastor, ¿y ustedes cómo es que ustedes se vienen todavía con sus 3 hijos a un país donde nadie quiere venir? Más bien todo el mundo quiere irse, todo el mundo quiere salir de aquí, nadie quiere quedarse. Y la fila era enorme de personas buscando salir y yo era con mi familia los únicos ahí en la cola para pedir que nos den la residencia o nos den los papeles de transeúnte para quedarnos. Y era admirable. Y la cónsul dice, pastor, no lo entiendo usted. ¿Por qué usted se trajo a su familia a exponer aquí a todos sus hijos en una situación de país tan difícil? Y yo le expliqué la misión. Le dije que el Señor quiere salvar almas acá en este país. El Señor ama a todas las almas. Y entonces dijo, mire, pastor, voy a hacer algo. Le voy a ayudar a usted. Le vamos a ayudar. Yo me encargo de gestionar toda la documentación suya. Las 5 visas, las 5 cédulas venezolanas, en 15 días nos las entregaron. Mire, eso fue un milagro. ¿Por qué le digo es un milagro? Porque no es fácil que alguien que llega a un país inmediatamente le dé la documentación. Cuando yo recibí la documentación en mis manos, yo dije, esto es un milagro, esto solo lo hace Dios. En alguna ocasión nosotros salíamos con mi esposa, llegando a la casa, nos agarraron, nos sorprendieron unos 2 delincuentes con armas en la mano y mi familia ahí, asustados. Y recuerdo que mi amada esposa en ese momento solamente alcanzó a decir, en el nombre de Jesús hay poder. Aleluya. Personas que estaban con esa furia, no sé qué vieron, no sé qué fue lo que de pronto ellos miraron, pero salieron despavoridos, salieron como huyendo. Eso solo lo hace Dios. Por eso digo, la misión cuando va acompañada por esa presencia maravillosa de nuestro Dios, donde estemos, el Señor nos da la victoria. Donde vayamos, el Señor nos da esa bendición de poder ver la gloria de Dios. Por ello es la llenura del poder del Espíritu Santo. El ministro, todo predicador necesita estar lleno de este poder. ¿Para qué? Porque es el Señor que hace la obra, no nosotros. Nosotros lo que vamos solamente a dar lectura de lo que Dios hace en cada lugar. Amén. Gloria al Señor Jesús. Eso, amén. Gloria a Dios, pastor, muy interesante compartir estas bendiciones, ¿no? Y usted me hace pensar en un momento, ¿sabe, pastor? Cuando nosotros nos fuimos a la parte del sur, y nosotros teníamos que saber el italiano completamente, pero sucede que uno cuando trabaja, pues no se dedica
a estar aprendiendo el italiano, ¿no? Entonces, cuando es padre de familia, cuando usted está su mirada en otra parte, aparte de servirle a Dios y todo, ¿no? Cuando nos fuimos a la obra, pues, este fue nuestro primer gigante, ¿no? De que teníamos que, al predicar la palabra, teníamos que predicar en italiano. Entonces, mi esposo, un día entraron una parejita porque dijeron, no, unas personas les cogieron al paso y dijeron, no se vayan allá porque allá es una secta. Pero los muchachos, la curiosidad, se fueron al culto. Y ahí Dios usó grandemente a mi esposo porque cuando él acabó de predicar, les preguntó a los muchachos, eran italianos, o sea, no entendían casi. Entonces le pregunta, ¿entendiste? Le dice, no. Le dice, no entendí. Le dice la muchacha, porque mi esposo también balbuceaba, ¿no? El italiano, ¿no? No entendí. Pero dice que hubo algo dentro de su corazón. Esta muchacha era endemoniada. Y dice que desde ese momento que escuchó la palabra de Dios, quedó sembrada esa, por el poder del Espíritu Santo, como usted lo dice, pastor. Qué hermoso, qué hermoso. Dios nunca nos manda desarmados, Dios siempre nos manda con esas herramientas para poder convencer a la gente y que se conviertan al Señor. Y gloria a Dios, mi pastor. Pues en este momento no quisiera seguir hablando yo, sino que yo quiero que usted hable, pastor. Amén, mi hermana. Yo quisiera, pastor, en este momento, bueno, he visto que hay tantas inquietudes, ¿no? Veo que la gente sigue entrando, lo sigue saludando. Vemos aquí a Jenny Vilcapoma, le saluda, Rebeca Mera Soto, no la conozco, a Victoria, Bélgica, Joaquín Echeverría, bueno, le saludan, pastor, y bueno, y quisiera que en este momento usted, pastor, dé un consejo a todas las personas que le están mirando, de que con Dios podemos vencer, podemos irnos y desafiar a esta vida, a todos los seres humanos, siempre con el poder del Espíritu Santo, pastor. Por favor. Amén. Gracias, mi hermana Sonia. Me trae al recuerdo que cuando llegamos ya al primer año en Venezuela, bueno, la mayoría de hermanos con los que iniciamos eran ecuatorianos allá en Caracas. Y bueno, pues de alguna forma el hecho de compartir con ellos la misma nacionalidad nos acercaba, pero resulta que la situación en el país se iba agravando, se iba siendo más difícil y la mayoría retornaron al Ecuador. Y nos quedamos solamente con unas 2 familias ahí en Venezuela, en Caracas. Y entonces empezamos nosotros a pedirle al Señor, y ahora, Señor, ¿cuál es tu propósito? Entonces, como no teníamos colaboradores, no teníamos servidores locales, comenzamos a hacer cultos en un parque de ahí de la localidad, y salía yo todos los domingos a las 8 de la mañana durante casi 3 meses. Y llegó un momento en mi mente, de pronto le puede pasar a los predicadores, a los hermanos que sirven, a los que hacen misiones. Dije, Señor, llevo 3 meses y parecía como que en un momento dado, como que no estábamos haciendo nada. Y vino a la mente, como digo, Señor, ¿será que usted realmente quiso que yo venga acá? Y entonces, como venía a mi mente a trabajar mucho, digo, y ahora, Señor. Pero ahí continuamos sembrando la palabra. Y recuerdo en una ocasión en un culto, en un aire libre, un domingo en la mañana, porque acostumbrábamos a hacer al aire libre antes de la dominical. Entonces yo comencé nuevamente a predicar solitos ahí con una corneta o la caja amplificada, y ahí a predicar. Y resulta que había una persona que había tomado la costumbre de todos los domingos a ir a escucharme, pero ella no se había hecho conocer, sino que estaba solo de lejitos escuchándonos. Era una madre de familia con 2 niños. Pero en ese día algo pasó en ella, que ella dice, yo quiero conocer dónde se congrega o dónde está la iglesia del pastor, porque allá decían que las iglesias le pertenecían al pastor.
ellos tenían esa forma de pensamiento. Pero entonces yo me acuerdo que prediqué, y recuerdo mucho que cuando ya terminamos el mensaje, ya comenzamos a reunir todas las cosas y fuimos a unas 6 cuadras donde está la iglesia, y de pronto la señora nos siguió con sus 2 niños. Y mire cómo hace Dios las cosas. Por eso digo, mis hermanos, a todos, predicar la palabra de Dios no es en vano. La Biblia dice, echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallará. Reparte 7 o aún a 8. Quiere decir que lo que nosotros predicamos, hablamos, no es en vano. A veces no nos toca ver en ese momento los resultados, pero la palabra de Dios, esta semilla poderosa, cae en buena tierra y produce. Entonces nosotros llegamos y nos siguió y me dice, pastor, yo lo venía escuchando a usted ya hace rato, solo que me daba pena acercarme. Quiere decir entonces que lo que cada hermano predica, va a una refán o va a evangelizar, porque a veces puede venir al pensamiento que nos desanimamos porque no vemos resultados inmediatos, no vemos de pronto inmediatamente algún resultado, pero esta palabra es tan poderosa, mi hermana, que es viva y eficaz, que es más cortante que toda espada de 2 filos, que dice que penetra hasta partir el alma. Usted me comentaba que yo había oído la palabra de Dios, pero quizás en ese momento no le dio todo el espacio, pero la palabra de Dios no quedó vacío. Esa hace una obra maravillosa. Así que a los hermanos, sigamos cumpliendo la misión, sigamos predicando, sigamos anunciando en las calles, las casas, donde el Señor, los espacios ahora, por medio de la tecnología que Dios nos da, sigamos diciéndole a todo el mundo que Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna, que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Esa palabra tiene un poder. La palabra de Dios cambia, transforma. Así que, mis hermanos, ánimo, que el Señor Jesucristo nos da la victoria. Aleluya. Gloria al Señor Jesús. Pastor, me ha dado tanta alegría escucharlo, porque siempre hay esta diversidad de pensamientos, de ideologías en las cuales uno se combate, pero la palabra de Dios es una. Y como usted dice, es la palabra con poder, es la que convierte al ser humano. Entonces nosotros somos sus testigos, somos nosotros los que llevamos ese convencimiento a la gente, y por eso nosotros no dejaremos de seguir hablando su palabra. Le agradezco mucho, pastor, en este momento por haber venido a este programa, por habernos aceptado, pastor. Ha sido un privilegio. Pues para la gente que no sabe, al pastor era pastor de mi hermana, por eso lo conozco. Bendito sea el nombre del Señor, y que Dios me lo bendiga grandemente y lo siga usando, pastor. Gracias, que Dios lo bendiga. Amén, pastor, Dios lo bendiga. Amén, mis hermanas. Adelante con esa misión. Amén, amén. Gloria a Dios. Gracias, pastor.